Pasemos a la clase de hoy, ¿no? Ahora vamos a revisar protocolos y estrategias clase 3 en dentición permanente. Vamos a ir a nuestro PowerPoint. Muy bien. Vamos a seguir un protocolo exitoso, un protocolo que me parece que es muy bueno cuando vamos a intervenir una clase 3. Yo creo que el sistema de MIU tiene mucho éxito sobre los pacientes de clase 3 por múltiples razones. Reacciona mucho mejor, ¿no? Y hay cosas que hay que hablar acerca del éxito y fracaso del tratamiento de clase 3 con técnica MIU. Hay bastante por hablar. Pero yo diría que dentro de las técnicas que hemos usado para la corrección de clase 3, esta es la que mejor resultado nos da. De manera que sería interesante que como estrategia la escudriñemos, ¿no? Veamos paso a paso. Explica que el esfenoides, dentro de su proceso de crecimiento y desarrollo, se producía una flexión a partir de la sincondrosis, lo cual producía una elongación de la maxila. O sea, estos vectores que ustedes ven acá de color naranja son el resultado de la energía biológica que proviene de esa rotación. Y al ser una energía biológica permanente y constante dentro del proceso de crecimiento, influenciaba en un crecimiento más vertical de la maxila que horizontal. Al no crecer horizontalmente, se producía en la zona de la tuberosidad una discrepancia, a la cual Sato denominó discrepancia posterior, que se mide desde la primera molar para atrás. Entonces, esa discrepancia posterior produce también al mismo tiempo una sobreerupción de la molar. Esa sobreerupción de la molar actúa como un fulcrum permanente para que la mandíbula se adapte hacia adelante. Entonces, ese plano oclusal en los pacientes de clase 3 tiende a aplanarse, tiende a disminuir su crecimiento horizontal y aumentar su crecimiento vertical, ¿no? Entonces, la mandíbula se adapta para adelante, ¿no? Como un mecanismo neuromuscular, porque es la musculatura la que reacciona, rotándola hacia adelante. Esa rotación produce un crecimiento secundario del cóndilo. Ese crecimiento secundario que genera un crecimiento hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Al mismo tiempo acentuando más el crecimiento de rama y el crecimiento de cuerpo. Eso, en términos teóricos, es lo que ocurriría en un paciente de clase 3. Esto es la teoría, ¿no? Y a esa teoría justamente le abona el hecho de que exista, ¿no?, una relación directa entre el plano oclusal y el comportamiento de la mandíbula, ¿no? Entonces, el plano oclusal y el plano mandibular durante el crecimiento y desarrollo parecen tener una íntima relación, ¿no? Repito, parecen tener una íntima relación. Veamos acá. Ustedes notan que el plano oclusal aquí es representado por una rayita, por un periodo de crecimiento. Suponiendo que esta rayita es de 9 años, 10, 11, 12, 13 y 14. Cada rayita es por un periodo, ¿verdad? Lo que pasa naturalmente en todos nuestros pacientes, en cualquiera, es de que frente al descenso del plano oclusal en el sector posterior, que son los dientes que levantan la mordida, provocan una reacción de crecimiento arqueal, como la que están viendo acá, como un proceso adaptativo, ¿no? Me explico acá. Cada vez que esta molar sobreerupciona, ¿verdad?, dentro del proceso normal de crecimiento y desarrollo, la mandíbula responde, ¿no?, como si fuera un fulcrum adaptándose hacia adelante. Eso permite el crecimiento del cóndilo. Y si cóndilo crece, crece rama, y si crece rama, crece cuerpo. Dentro de todo ese proceso, el aplanamiento gradual del plano oclusal posterior conduce a una adaptación mucho más anterior de la mandíbula. Esto que acabas de escuchar es un principio básico sobre el cual se apoya técnica MIU. Y no solamente técnica MIU, bioprogresiva también lo hace. De esto ya hablaba bastante Ricketts. Para Ricketts era necesario trabajar sobre el plano oclusal
para que mandíbula tenga esa capacidad de rotación. Y no solamente eso, también el sector anterior, es decir, los incisivos, tenían que tener también la misma capacidad adaptativa y que las contrapartes deberían crecer. Es decir, si crece acá, ¿no es cierto?, mandíbula, también lo debe hacer maxila en la misma proporción, ¿no? Esto es teoría de contrapartes. Crece tuberosidad, crece también rama y cuerpo, ¿no? Entonces ya hemos caracterizado entonces a un paciente de clase 3 ángulo bajo. El ángulo alto tiene un patrón hiperdivergente asociado a mordida abierta. Es decir, va a ser un clase 3 con tendencia a mordida abierta. Generalmente el desarrollo antero-posterior de la maxila es deficiente, o sea, este responde mucho más al patrón que habíamos establecido por flexión. ¿Y por qué? Porque su neuromuscular no es tan fuerte como el que tiene el paciente ángulo bajo. Entonces, toda la biología que viene desde base de cráneo se expresa en estos pacientes. Y claro, como crece más en sentido antero-posterior y la maxila se hace deficiente en sentido antero-posterior y hay más crecimiento vertical, hay presencia de discrepancia posterior. En cambio, en el otro caso, la discrepancia posterior es leve en comparación con estos. Hay una dimensión vertical aumentada en la zona posterior, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque estos pacientes descienden completamente su plano oclusal. Y hay un aplanamiento, como están viendo acá, y una curva de Spe invertida. ¿Qué cosa hay? Rotación y desplazamiento anterior mandibular, pero con una tendencia a mordida abierta. ¿Cuáles son los objetivos? Pues eliminar la discrepancia posterior en estos pacientes porque siguen originando una rotación anterior. Cuanto más tiempo permanezca la tercera molar, más energía vertical va a transferir al plano oclusal. La disminución de la dimensión vertical posterior, o sea, tenemos que inclinar el plano oclusal, lo tenemos que empinar, al contrario del clase 3 ángulo bajo. Acá tenemos que llevarlo lo más alto posible y luego hacer encajar el inferior. Acá es al revés. Intruimos los inferiores, ¿verdad? Y extruimos los superiores para los casos de clase 3 ángulo bajo. Acá no. Acá tenemos que intruir y luego elevar este. ¿Para qué? Para inclinar el plano oclusal posterior. Y vean acá, vean el caso de un paciente de ángulo alto que ya lo hemos visto, pero que ahora lo vamos a disgregar, ¿no es cierto? Miren, ustedes pueden observar por las huellas que deja el monstruo que está operando ahí. Acá no solamente es un problema de clase 3 ángulo alto, porque como verán es un paciente de cara larga. Miren, es un paciente de cara larga, ¿verdad? Tiene un crecimiento mandibular a predominio vertical. La maxila en su conjunto con el componente nasal ha crecido más verticalmente, por eso acá ustedes no ven una S itálica, ¿verdad? Es un paciente de clase 3, ¿verdad? Ángulo alto, con una altura facial anteroinferior aumentada. Qué duda cae, miren, de acá para acá mides y de acá para acá mides. Y son pacientes, por su naturaleza de cara larga, tienden a camuflar facialmente su clase 3. Pero si lo vemos de perfil, se ve este aplanamiento del tercio inferior. Si lo vemos en sonrisa, vean, ahí está, se puede observar mucho más la prominencia del mentón. ¿Por qué? Porque al llevar hacia atrás los tejidos blandos, deja a esta zona sin esta parte gordita y se nota la clase 3 con más facilidad. Y en boca, fíjense, en boca tenemos lo siguiente. Tenemos una tendencia a la mordida abierta. Es una mordida abierta, qué duda cabe, ¿verdad? Pero este paciente, por ejemplo, ha tenido un crecimiento asimétrico facial, especialmente en el tercio inferior de la cara. Probablemente ha tenido una masticación unilateral. A este paciente ya lo habían tratado ortodóncicamente. Es más, cuando le dijeron ya se terminó su tratamiento de ortodoncia, lo que vamos a hacer son carillas para cerrarle esta parte de la mordida. ¿Ustedes se imaginan qué tamaño tendrían que llevar estas carillas para que cierren esta mordida?
Era con un caballo. Como un caballo, dice el otro. Bueno, era bastante grande, ¿no? Y además había una laterodesviación mandibular. Noten ustedes la línea media superior y la línea media inferior bastante desviada, ¿verdad? Y claro, ya habían hecho las extracciones y se había corrido todo para este lado. Había que tomar una decisión. Tengo solo 3 premolares, me falta extraer una, necesito espacio para la corrección espacial de estos dientes. Entonces se tomó la decisión de la extracción de esta para armonizarlo. Pueden ver ustedes acá una cosa que les he venido hablando. Miren cómo crece el cóndilo de estas personas. Son cóndilos alargados, largos, como dedos. Hasta se pueden ver las huellas digitales del dedo acá. ¿No? Son dedos largos, ¿no? Miren, es un dedo largo, no tiene cabeza, tiene más bien un dedo, ¿ok? Noten ustedes el squeezing out que tiene, ¿no? El squeezing out. La laterodesviación se nota acá, ¿no? Miren, este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, ven cómo se da la rotación. Y acá se puede ver claramente las características morfofaciales de un paciente de clase 3 ángulo alto. Miren el desarrollo de toda la maxila y el componente nasal. Quiero que noten cómo está constituida esta cara. Entonces, vean este desarrollo. Acá está la base de la maxila, la base de la nariz, y vean ustedes la erupción de las molares, ¿verdad? Bastante grande, bastante en sentido vertical. Vamos a poner una línea acá. Una flecha de una sola punta. Miren el tamaño que tiene todo el componente nasomaxilar. Miren, en comparación a sus homólogas. Miren, el fuerte desarrollo vertical. No quiere decir que no haya desarrollado también en sentido horizontal, pero el componente horizontal es más pequeño. Mientras que el desarrollo condilar, ese desarrollo que ha ido en esta dirección, propulsó a la rama en esta dirección y al cuerpo en esta dirección. ¿En base a qué? Justamente a un movimiento rotacional. Se sobreextruye la molar, aplanando el plano oclusal, y el resultado va a ser una rotación anterior de la mandíbula. Entonces, este paciente tiene un plano oclusal, fíjense, aplanado. ¿Dónde está Chi? Chi está por acá, más o menos. Ahí estaría Chi, el centro de la rama. Miren todo lo que ha descendido. Por sus altos conocimientos en cefalometría, saben que el plano oclusal debería estar a la altura de Chi. No, en estos pacientes desciende un montón. Y el resultado es que mandíbula se adaptó para adelante. Pero para adelante y para abajo. ¿Por qué? Porque no tiene el neuromuscular que tiene un paciente de clase 3 ángulo bajo. Acá su neuromuscular, como lo van a ver, no es tan fuerte, ¿no? No es tan generoso. ¿Ya? Por eso es que el cóndilo se adapta rotando a la mandíbula hacia abajo y hacia atrás. Eso trae consigo también cambios fuertes en su estructura. Son pacientes que tampoco les gusta mostrar esta zona anterior y puede ser que hasta tengan un problema de neuromuscular. Miren, acá las fibras también están bastante contraídas. Acá está la vértebra cervical. Acá está el retrognathium y yoide se ve para atrás, ¿no? Esto es un paciente con una mordida abierta esqueletal, pero con un componente neuromuscular presente. Ok, acá lo tienen al paciente y acá pueden notar los valores, ¿no? Vean, el plano oclusal por debajo de Chi. Es un paciente que tiene desde el punto de convexidad 2, ya parecería 1, ¿verdad? Pero realmente no lo es, ¿por qué? Porque la mandíbula rotaba hacia abajo y hacia atrás. Confirmado, esa rotación hacia abajo y hacia atrás es característico, ¿no?, del crecimiento del cuerpo mandibular.
¿Qué cosa también caracteriza a esta clase 2 de ángulo bajo? Tiene un neuromuscular de 25. Está dentro de la norma, ¿verdad? 25. Pero comparado a lo que necesita ese cráneo debe ser mayor. Sí, te escucho. Este paciente que tenía 2 planos oclusales, ¿cuál utiliza para el trazado? Perdón, no te escuché bien. Este paciente que tiene 2 planos oclusales, ¿cuál usa para el El trazado? posterior. Entre premolar, o sea, las premolares y las molares. Este es el plano oclusal funcional, porque adelante no tiene contacto. ¿Ya? Y acá lo que necesitamos es que este plano oclusal, ¿no es cierto?, termine un poco más elevado, ¿no? O sea, hacemos USP y tiene menos 10. O sea, nos aclara que es un paciente de clase 3. Todo paciente de clase 3 de este tipo necesita un tratamiento de la maxila en todas las direcciones. Necesitamos hacer crecer esa maxila en sentido transversal, en sentido anteroposterior, ¿no es cierto? Y evidentemente con una maxila así tan estrecha, no vamos a poder lograrlo. Entonces, de todas maneras, tenemos que expandir. Y lo puedes hacer de todas las maneras que quieras. De la manera que quieras, lo haces, pero lo importante es hacer una expansión para que pueda tener una relación entre maxila y mandíbula de igual tamaño, para que quepan una contra otra. Entonces, en las primeras etapas, lo primero que hacemos es alinear y nivelar. Eso es lo que hay que hacer. Primero alineamos y nivelamos. Después de que se ha expandido acá, terminamos por alinear y nivelar. Este es un sistema Smart Clip, si no me equivoco. Y una vez que hemos expandido lo suficiente arriba y hemos armonizado la forma con el inferior, empezamos a trabajar el inferior. Acá decidimos terapéuticamente retirar la premolar, porque era la única que faltaba para poder corregir esta rotación de todo el sector anterior hacia este lado, ¿no? Obviamente tengo la línea media desviada, eso que duda cabe. Entonces, el proceso de nivelación es un proceso que hay que hacerlo con bastante cuidado, sin apresurarse. Acá se va nivelando mes a mes. Y una vez que están nivelados, empezamos a trabajar aquí, como ven ustedes, en la primera etapa, ¿no? Estamos dando el T-back bend y usando un elástico en forma de cuadrado, con la intención, si lo viéramos desde acá arriba, que esta zona de acá sea llevada con inclinación hacia atrás, ¿no? Para darlo sobre mordida. Recuerden, este es un caso de camuflaje, no es de corrección. Repito, nos vamos a adaptar Doctor, a las situaciones esqueléticas que hay. Sí, te escucho, Helio. ¿utiliza elásticos cuadrados o elásticos individuales en cada uno de los Este locos? es un cuadrado en forma de box, de caja. Es decir, Ok. rodeo acá, mira, rodeo a este, y a este de acá le doy torque positivo, a este y a este. Incluso se puede ver acá como este loop está así, ¿no? Está medio dobladito por el torque que se le da. ¿Para qué? Para que el ¿Ese es el elástico... Impala? ¿Impala de 5 onzas? Este es Impala, sí, es de 6 onzas, Ok. ¿ya? Ahora, le doy toque positivo, sí, ahí está, perdón, acá está. Torque positivo tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Ahora, recuerde que como producto de la expansión, este también se ha inclinado hacia vestibular, ¿verdad? Porque me he apoyado en ese. Entonces, estos elásticos lo que van a hacer es sobreactuar sobre estos incisivos. ¿Ya? No quiso usar los elásticos como siempre les he explicado a ustedes acerca de este paciente. No lo quiso usar, entonces tuve que utilizar estos resortes, ¿no? No le gustó, parece que le hicieron muchas bromas en la universidad. Le decía que era un personaje del Hombre Araña, ese que salía con sus enormes resortes, ¿no? Y vino a rogarme que se lo quite, que él iba a usar sus elásticos. Y ciertamente empezó a usarlos. Miren, de esta cita a esta hay un mes. Miren, un mes. Y miren cómo la mordida mejoró.
Entonces empezamos a trabajar, como este era un paciente asimétrico, empecé a usar arcos asimétricos mu. ¿Para qué? Para colocar en el centro a esta mandíbula. Y fíjense, con los asimétricos encajé, o sea, ya están ahora con las líneas medias en su sitio y empezamos a trabajar, ¿no?, los procesos intrusivos en el sector posterior, ¿no? Miren cómo acá se nota la eliminación de la interferencia posterior. Vamos a ver acá. Miren, ven acá. Y a pesar de que solamente tengo una sola premolar, ¿no?, lo tengo que trabajar con mucha paciencia. Y yo sé que este es un caso en el cual voy a tener que inclinar bastante las piezas para tener una buena relación incisiva. Entonces voy haciendo que los premolares vayan encajando, ¿verdad? Acá estoy preparándome ya para hacer la extrusión de esta, para subir, para ascenderla. Y fíjense acá, ¿no? Pasé al segundo, como estás viendo acá. Voy creando la sobremordida. Y acá está esa diferencia de overjet que les había dicho, ¿no? Esa diferencia de overjet por la inclinación lingual de los incisivos. Y pongo ahora elásticos de clase 2. Acá están. Miren, elásticos de clase 2 cortos. ¿Para qué? Para levantar el sector posterior. Al levantar el sector posterior, impacto el plano oclusal inferior contra el superior. Este elástico, fíjate que aquí es primero corto para levantar esto. Para levantar y ahora en bloque, porque ya estamos en contacto acá, miren. Acá ya estamos en contacto. Acá también ya estamos en contacto. Y son elásticos de clase 2, ¿no es cierto? Y es un paciente de clase 3. Alguien puede decir, doctor, ¿usted cómo va a hacer eso, doctor? Si es un paciente de clase 3, doctor. No, ahí está. Es un paciente de clase 3 y utilizamos el elástico con otro propósito. El propósito es elevar el plano oclusal inferior. Entonces, sigue su uso acá. Pueden notar ustedes cómo empiezan a levantarse el sector posterior. Y luego, ya para afinar, utilizamos elásticos cortos de interdigitación, ¿no?, para la parte de finalización. En ese periodo, el muchacho cambió notablemente, ¿no? Se cortó el cabello, ¿no? Hizo modificaciones en su modo de hacer las cosas. Entonces acá logramos corregir esa lateral desviación mandibular, logramos corregir el canteo del plano oclusal, que estaba canteado, con una combinación de mu asimétrico y mu para clase 2 ángulo alto. La línea media superior está coincidente. Sí. El espacio que había entre premolares y caninos, ¿se cerró solamente con mu? Sí. ¿O utilizó arco recto para finalizar? No, todo se cerró con arcos mu, ¿no? Y algo debo decir sobre esto, miren. Debo decir esto, sí. Yo creo que habría que trabajar un poco más la finalización de las raíces acá, ¿verdad? De las raíces, o sea, aproximarlas un poco más, ¿no? Tal vez esa sería una de las cosas que desde un punto de vista crítico habría que hacer sobre este caso. Como verán, acá todavía está con las resinas que le habían hecho, ¿verdad? Acá están sus imágenes para que vean cómo se trabajó todo el plano oclusal. Y acá pueden ver ustedes cómo el plano oclusal se empina, ¿verdad? Y acá pueden ver ustedes, ¿no? Hemos empinado el plano oclusal. Estaba acá así de horizontal y ahora está empinadito, ¿verdad? Esta es una forma de camuflar un paciente de clase 3, ángulo alto. En todos los pacientes que trabajamos plano oclusal, el plano oclusal, y vamos a elevar, miren cómo se elevó la molar inferior y cómo se mantuvo la molar superior, ¿verdad?
Miren, se mantuvo, no se extruyó. En cambio, el inferior sí se extruyó. Y miren el cambio también del incisivo, el incisivo inferior, ¿no? Un proceso de extrusión y retrusión. El superior también cambió de inclinación. Siempre se abre el eje. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre las primeras premolares y segundas premolares, extruyéndolas, ¿verdad? Qué duda cabe. Esta es una fotografía que se le tomó años después. Si no me equivoco, este debe tener 2 o 3 años. Y notarán, acá está, fíjense, la sonrisa del paciente, línea media, sigue siendo esqueléticamente un paciente de clase 3, ¿verdad? Pero camuflado, camuflado. Y observen este espacio que se me abrió. Claro, ha encajado mejor las piezas, pero se me abrió este pequeño espacio. Claro que ahora también hay un poquito de discrepancia de Bolton, ¿no? Que yo cerré, de repente debía haber cerrado solamente con una carilla acá y se acabó. Pero sí, se abrió este espacio y creo que es un espacio de apertura de recidiva. Habría que mejorar un poquito más. Me gustaría que la inclinación de esta hubiera sido un poco mejor, pero dada la naturaleza de empinamiento que le tenía que dar, esta me tenía que quedar así. Era eso y la sobremordida. Un abrazo. Nos vemos, muchachos. Qué gusto. Gracias. Que les vaya bien. Mañana. Chao.